Decía aquí la ministra, la magistrada Emilia Molina, integrante del comité, es decir, bueno, ella mencionaba, estamos entre dos fuegos porque el tribunal nos está ordenando una cosa, los jueces dos nos están ordenando otra y acudimos a la Suprema Corte para que ellos nos digan a quién tenemos que hacerle caso. La Suprema Corte pues va... ¿Tú sabes dónde estudió Derecho esta magistrada? No lo sé. Sería bueno saberlo, porque cualquier abogado sabe que no procede un amparo contra un proceso electoral. Lo que pasa es que lo que ellos argumentan es que Amigos, ¿escucharon ustedes a Gerardo Fernández Noroña en la mesa de Azucena Uresti? Y todo esto porque se está haciendo un escándalo, como dijo hoy la presidenta en la mañanera, porque los ministros renunciaron, el comité de evaluación, del Poder Judicial renunció y ya no van a poder hacer la elección judicial y toda esa parte. Entonces, amigos, el Senado es quien tiene que encargarse de eso y empiezan a querer demeritar la labor del Senado diciendo que lo hará por una tómbola y bueno, ustedes ya saben cómo se las gastan estos toyoteros. Pero Gerardo Fernández Noroña jamás se va a quedar callado y en el marco de todo lo que le dijo a Azucena Uresti, le comenta esto. No sé dónde estudiaron los jueces que dicen que porque un juez de tal lugar suspende, pueden suspender algo ya legislado. Esa es la palabra clave, porque muchos quieren replicar que el Senado, que el gobierno federal no está respetando al Poder Judicial, y esto es porque el Poder Judicial no legisla, solo ejecuta. Y si una reforma ya está legislada, ya no la pueden parar. Pero pues ya sabemos cómo se las gasta esta gente, jamás se va a quedar tranquila. Y pues bueno, amigos, ya ni pelear es bueno, como dicen por ahí. Y aquí vamos a ver esta información donde dijo la presidenta Claudia Sheinbaum destapándolo. Ellos ya no tenían trabajo. La Corte les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando sus actividades. Esto lo dice sobre lo que estamos hablando, la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y en marco de todo eso, el Poder Judicial, que obviamente lo hace a propósito porque sabe por qué y para qué, casualmente rechaza asumir las funciones del comité de evaluación. ¿Eso por qué? Para retrasar todo y para echar para atrás todo. Y por eso es que el Senado asume esas funciones. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña que nos lo explica de una manera muy entendible y también poniendo bastantes saltos a Azucena Uresti. Inclusive le dice esto que te digo no te va a gustar y ella molesta, le contesta, a mí me da igual. Vamos a escucharlo y vamos comentando. Ya le decíamos al iniciar este espacio que el Comité de Evaluación del Poder Judicial, desapareció el Comité de Evaluación para candidatos y candidatas a magistrados, jueces y ministros para la elección del Poder Judicial. Desapareció porque anoche sus integrantes renunciaron argumentando que existe una imposibilidad jurídica para continuar este proceso. ¿Qué pasó? Que ayer, antes de que presentaran la denuncia los integrantes del comité, el Tribunal Electoral determinó que el Senado debe sustituir a este comité para seleccionar a los candidatos. Lo hará a través de una tómbola. ¿Quiénes serán los responsables? Pues los integrantes del Senado de la República. En la línea está el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena. Buenos días a tu auditorio. Pues ya habían renunciado desde hace varias semanas los responsables, habían dejado tirada la tarea. Hay que recordar que más de 3.600 personas confiaron en el Poder Judicial, se registraron en su comité de evaluación para participar del 1 de junio de 2025, domingo, que se va a elegir a las personas que van a integrar el nuevo Poder Judicial, y ellos hicieron su parte, buena parte de su tarea, dejaron después de revisar la documentación de 3.600 quedaron 1.050. Y cuando era el tiempo de empezar las entrevistas, salieron con la embajada de que un oscuro juez de Michoacán había dado la orden de que pararan el proceso, cuando ellos pues estudiaron Derecho o no sé dónde lo estudiaron. Y saben perfectamente que no procede un amparo contra un proceso electoral. Imagínate que cualquier juez de cualquier rincón de la patria dijera, para la elección presidencial. No, hombre, nos mete una crisis terrible. Eso no existe esa posibilidad, no tienen esa facultad ni ese derecho. De hecho, el juez pretendió parar a los 3 comités de evaluación, al Poder Ejecutivo y al Legislativo. A los otros dos. Así es. Y el proceso continuó no en el caso del Poder Judicial. Entonces, gente que se había registrado en el Poder Judicial acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque su derecho electoral estaba siendo lesionado, ya que la Constitución establece que si un poder no integra sus propuestas se queda fuera. Ellos estaban pues provocando, lo que querían era eso, que dejáramos fuera a quienes se habían registrado y de buscar deslegitimar la elección. Entonces yo desde un principio declaré que sí se preveía en la propia Constitución la convocatoria, que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política podían resolver casos no previstos. Sin embargo, no fue necesario porque, como bien lo comentas, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la mesa directiva a su vez decidiera
quién hiciera el proceso de insaculación. Ya no nos pidió que hiciéramos entrevistas a estos más de 1050, mil número por bueno, sino que directamente a lo que se hayan inscrito cada A los quien. 1050, todos van a entrar a la tómbola. Todos van a entrar, que recordar, porque con eso también se ha hecho mucha descalificación, que pongamos que tienes que tener 5 candidaturas y tienes 50 aspirantes de primer nivel. Bueno, pues esos los sorteas y sacas los 5, igual no bueno, 6 para decir paridad, 3 mujeres, 3 hombres, y los que salgan sorteados, esos serán los candidatos que irán a la elección y será el pueblo con su voto el que determine. Aplica para los 3 poderes. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo ya pasaron, están terminando las entrevistas y tienen para este viernes publicar las listas de quienes van a ir al proceso de insaculación la próxima semana. 2 posibilidades fue lo que pensamos. Una, que fuera el propio Comité de Evaluación del Poder Legislativo el que hiciera la insaculación, pero los metíamos en una tarea adicional, los cargamos de trabajo, los desviamos de la tarea que están haciendo, que va muy bien, y además poníamos en riesgo que todo lo que han hecho lo impugnaran en su conjunto, cuando pues lo único que podrían impugnar en todo caso es este último proceso del Poder Judicial. Entonces decidimos que fuera la mesa directiva la que haga el próximo viernes 31 de enero, que además es la fecha límite para que nos dio el tribunal para hacer la insaculación. Una vez que se haga, por ejemplo, se hace los del jueces que quieren ser del área civil o del penal o de competencia económica, así vamos a ir hasta llegar a ministros y mientras. Lo que me decía aquí la ministra, la magistrada Emilia Molina, integrante del comité, es decir, bueno, ella mencionaba, estamos entre 2 fuegos porque el tribunal nos está ordenando una cosa, los jueces 2 nos están ordenando otra, y acudimos a la Suprema Corte para que ellos nos digan a quién tenemos que hacerle caso. La Suprema Corte pues va... ¿Tú sabes dónde estudió Derecho esta magistrada? No lo sé. Sería bueno saberlo, porque cualquier abogado sabe que no procede un amparo contra un proceso electoral. Lo que pasa es que lo que ellos argumentan es que que no es electoral. No, ¿cómo no va a ser electoral? ¿Cómo no va a ser electoral? La propia... Bueno, amigos, aquí escuchamos una parte de esta entrevista. Ahorita vamos a escuchar la otra, donde Gerardo Fernández Noroña, pues bastante... tranquiliza bastante, por decirlo de una manera bonita, a Azucena Uresti y sus famosas preguntas, que ya sabemos que las hace con bastante dolo. Pero también tenemos aquí lo que dijo, les decía, la presidenta, y esta nota donde vamos a escuchar que esta situación ya venía pasando. A ver, permítame un momento. Dice, tras la renuncia de las personas integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en el marco de las elecciones programadas para el 1 de junio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron asumir las funciones del comité, como lo propuso la ministra Margarita Ríos Farjat. Y es aquí donde quiero decirles, hay ministras que quieren hacer la chamba, ya sabemos que están... Esta ministra, está la ministra Lenia Batres, que han buscado la manera de que se haga algo, porque los únicos perjudicados aquí son los que se inscribieron para candidatos por parte del Poder Judicial. Y durante una sesión privada, la ministra Margarita Ríos Farjat presentó una propuesta por escrito para que los ministros de la Suprema Corte asumieran las funciones del comité de evaluación, pero ninguno de las y los ministros respaldaron su propuesta. Según argumentó, es necesario asumir las funciones de selección para que los candidatos a jueces, magistrados y ministros que estarán en el proceso de insaculación sean los perfiles más idóneos. Entonces, amigos, aquí vamos con esta parte de la nota. Ellos están pidiendo o están burlándose de métodos como la tómbola, que ya sabemos por qué fue, que fue para reducir en cierta parte. Se burlan de cualquier otro método que utilicen el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero cuando les toca chambear para buscar los perfiles mejores para nuestro país, para jueces, magistrados y ministros, pues dicen que no van a chambear, y despiden a los que ya estaban, porque como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ellos mismos los despidieron para que ya no trabajaran, ellos mismos los sacaron. Es un plan con maña de una cabeza bastante maquiavélica, que ya sabemos de quién es. Pero bueno, amigos, vamos a terminar de escuchar esta entrevista, que lo mejor viene, y comentamos. Ya le decíamos al iniciar este... No va a ser electoral, la propia Corte determinó, se atrevió a determinar dentro de las cosas que decidió que no era una reforma constitucional, sino que era una reforma electoral, y estamos hablando de un proceso electoral. Pero además, lo más grave de todo, todavía eso ya está en la ley, que ni procede un amparo contra una reforma constitucional, ni procede contra un proceso electoral, pero inclusive hicimos reformas a la Constitución, que se llama la supremacía de la Constitución, que eso que allá estaba lo llevamos al marco constitucional. Pero todavía más lejos,
donde estudió Derecho, insisto, porque el área que está resolviendo es el Poder Judicial. El propio Poder Judicial se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cualquier abogado sabe que así como nadie puede meterse en el área penal porque es un área especializada y deciden los responsables de esa área cuando es un asunto penal, de igual manera no hay quien tenga máxima autoridad en materia electoral, sino el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral ya previamente al INE le había dicho, esto no procede, sigue con el proceso, porque hay que recordar que el INE también detuvo el proceso. Y a pesar de que ellos lo sabían, se hacen los locos, porque lo que quieren es que no haya la elección. Entonces, nosotros les preguntamos a los que nos pusieron, que fue la Suprema Corte, y la Suprema Corte se atrevió a votar que 2/3 de 11 son 6. Hay que recordar eso, cuando no alcanzaron los 8 votos, ¿dónde estudiaron aritmética? No, han querido descarrilar el proceso, han sido muy irresponsables, no tienen moral, ¿La no tienen Suprema Corte, ética. particularmente? Todos ellos, la Suprema Corte, a excepción de los 4 que votaron en contra de que pudieran modificar la Constitución, y luego hubo 2 que han estado en el bloque de la presidenta Norma Piña y que no acompañaron la decisión, que era una aberración jurídica de que 2/3 de 11 eran 6. Entonces han hecho todo, yo pensé que ya se habían allanado, y al final tiran la tarea cuando ya estaban en la etapa fundamental, porque ya terminamos la próxima semana. El propio Senado tiene la responsabilidad de integrar las candidaturas de los 3, que envían los 3 poderes, y enviarlos al INE, y se acabó, y ya el INE hace el proceso de elección. Sí, Dime. senador, déjeme, todos los partidos votaron en contra No, de esto, salvo Morena. ni siquiera, no, PT y Verde sacamos adelante Bueno, la Morena, PT y reforma, Verde, pero no es todos los partidos, ni un partido, no, hay una regla, tienen que ser 2/3. No, de tienen que ese ser proceso 2/3. de la tómbola el viernes. Porque, insisto, pues está en la Constitución, son 2/3, pero ni siquiera fueron. Ni siquiera fueron, el PRI y el PAN ni siquiera fueron. Y MC votó en contra, bueno, según lo que escuchamos Solo de fue, Luis Donaldo Colosio. solo fue Luis Donaldo Colosio, fue solo él, ni siquiera fue la representante de la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política de Movimiento Ciudadano. Dentro de la reforma, es el senador Gerardo Fernández Noroña, dentro de la reforma, senador, se especifica que si un poder no presenta a sus candidatos, otro lo puede absorber, porque era otro de los argumentos. Primero, no estamos absorbiendo nada. O sea, vuelvo a insistir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima responsabilidad en la materia y decidió proteger los derechos electorales de los que confiaron en el Poder Judicial. Es que son simpáticos. Si nosotros hubiéramos dicho, pues la Constitución dice que se quedan fuera. Ya, adiós. Ya está, nos dejaron fuera. Esa era la idea, que no sé qué. Ahora decimos, yo dije desde un principio, no nos vamos a dejar fuera porque nosotros tenemos facultad según la Constitución para resolver lo no previsto. Y un sabotaje, no que por negligencia, que se hayan atorado, que hayan sido omisos en alguna cosa, no, decidieron sabotear el proceso. Eso es una cuestión no previsto. Tú no puedes pensar que un poder de la República, además nada menos que el mismo poder que se está democratizando, llegue al grado de decir, pues saboteo la elección para que no salga. Estos 1050, a diferencia de los otros, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que pasaron por entrevistas y algunos otros filtros, pues no pasaron ni siquiera por una entrevista ni por un examen. Pero son los mejores, son los de la carrera judicial, son los non plus ultra, son los más preparados del mundo, eso nos han dicho. Pues no necesariamente. No, sí, pues eso nos han dicho, yo los he oído inclusive a los medios decir eso. Entonces, pues sí, van todos porque son muy buenos, pero finalmente quien determina es el pueblo con su voto. Lo que nosotros estamos haciendo para que más, fíjate, todavía menos te va a gustar, porque hay una parte de la sentencia, hay una parte de la sentencia que dice que una vez que hagamos la insaculación, nosotros debemos mandarle esa información a la Corte para que la valide. Y ya la Corte dice, pues sí, esos son nuestros candidatos y adelante. ¿Y si pero, va a decir que no, déjame hacer al adivino, tengo la intuición de que van a decir que no. Entonces, si dice que no, dice el tribunal que aplica la iniciativa FITA y que esos son los candidatos y que a nombre del Poder Judicial los enviemos nosotros al Instituto Nacional Electoral. Dicho de otra manera, se cerró toda posibilidad a que el Poder Judicial siga saboteando. Te voy a decir de todos modos qué va a pasar, que van a seguir dando amparos, aunque no proceden los amparos en materia electoral, van a seguir ahora diciéndole al INE, metiendo una presión enorme de que pare la elección, y la elección se va a llevar a cabo el 1 de junio de 2025 y el pueblo decidirá con su voto al nuevo Poder Judicial. Pues ese resumen que da Fernández Noroña al final es realidad. Esto es un sabotaje, amigos. Es lo que les comentaba, la misma presidenta lo dijo, ya no tenían trabajo, nadie quiere suplirlos y querían sabotear, pero no contaban con que está el Senado a las vivas. Ahora dicen que si el Senado tiene la facultad, y vieron ustedes la forma en que se lo preguntó Oresti a Fernández Noroña, y le dice Fernández Noroña que no, que realmente no están usurpando funciones. Ellos están asumiendo algo que otro poder no quiere hacer y que está en la Constitución que pueden hacerlo. Entonces, la manera, las preguntas, sabemos que son a modo, pero por eso se lo dice Fernández Noroña, te voy a decir algo que no te va a gustar, y ya la otra le contesta, pues que
A ella no le importa, pero todos nosotros sabemos que lo que buscan es fragmentos para dejar mal a la Cuarta Transformación y difundirlos por todos los medios. Pero eso es precisamente lo que personajes como Noroña no van a permitir. Y bueno, amigos, aquí está esta explicación bastante extensa y buena de Gerardo Fernández Noroña. Aquí están los dos lados. Lo más importante es que esas 1000 personas, por más que digan que son los más allegados, que ahí está este Suart inscrito para ministro, que bien pudo decir el poder legislativo, bueno, pues si no quieren hacer ustedes, pues se quedan afuera sus candidatos. No lo están haciendo, los están integrando a pesar de todo para que todos los candidatos lleguen a la elección en junio. Amigos, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? Les recuerdo la suscripción a mis noticias y gracias por acompañarme en este video.